¿Has escuchado hablar de un personaje que no mide ni siquiera el metro de estatura? Un personaje que está lleno de vello, todo su cuerpo, y que apenas le alcanzas a distinguir esos ojos grandes, esos ojos enormes que te miran fijamente. Pero, ¿qué peculiaridad puede tener este personaje del que estoy hablando? Es muy simple. Su cara, su rostro es muy rojo, pero su cabello es dorado. Tiene un cabello tan largo que le puede llegar a la cintura, con una figura asimétrica, un tanto bonachón, ¿por qué no? Pero también un poco rebelde, porque es un personaje que es el vigilante, el que resguarda las minas. Toda mina tiene su duende. Al duende, el Muki, el que asfixia, el que te ahorca, el que te exige
algo a cambio de poderte ofrecer una parte de su tesoro, porque los metales preciosos son eso para él, su tesoro. ¿Qué te parecería si te digo que te invito a un lugar oscuro, nuevamente húmedo, pero que tienes que hacer un recorrido de al menos 3 kilómetros, tú solo, sin que nadie más te acompañe? Porque al final del camino puedes encontrarte con una grata sorpresa, o tal vez no tan agradable, porque en Leyendas por Contar todo puede suceder. Pero no vamos a adentrar más en este asunto, porque vamos a esperar a que los expertos nos relaten aquellos sucesos que se viven en las minas, en las entrañas de estas cuevas. Bueno, pues continuamos aquí en Mineral del Chico, aquí obviamente con la señora Silvia. Nos acompaña también Óscar y nos acompaña Alicia. Bueno, pues estamos aquí, como ustedes ven en el letrero, la mina Aurora, donde también se cuentan una serie de relatos por demás extraños. Óscar, bueno, tú eres uno de los testimonios vivientes que nos puedes hablar sobre esto. Bueno, primero que nada, Mina Aurora es una de las minas más grandes que hay aquí en el desarrollo turístico. Esta fue abierta en el año 1852, se ve mucho más grande a comparación de Mina Guadalupe. Y bueno, como hablábamos desde hace un rato, pues lo que más se logran presenciar pues son duendes, que los mineros afirman que eran pequeñas criaturas que se aparecían en las entradas de las minas. Los duendes pedían platicar, jugar, que les convidaran de comer o de tomar. Pero si un minero se negaba a hacer esto, el duende les hacía la vida imposible dentro de las minas, escondiéndoles su herramienta, su comida o simplemente no los dejaba trabajar. En cambio, si hacían lo que ellos querían, el duende hacía siempre el trabajo de los mineros. Hoy en día ya no es tan fácil ver como pequeñas criaturas a la entrada de la mina, pero estando dentro de la mina es muy fácil apreciar pequeñas siluetas o pues escuchar cómo avientan piedritas, pero a la hora de voltear buscas y no encuentras nada. Eso es como que lo más frecuente y lo que más se llega a vivir dentro de estas minas. Óscar, hace unos momentos fuera de cámaras tú nos comentabas sobre unos gritos que escuchaste al final de una de estas minas, que no les vamos a decir cuál, porque obviamente a nuestro público de Leyendas por Contar nos gustan todas las historias de terror, las historias de miedo. Tienen ustedes que venir aquí a la mina Aurora o a la mina Guadalupe, aquí en Mineral del Chico. Bueno, pues un día visitando una de estas minas, al final del recorrido, ya veníamos de regreso, y de pronto se escuchó como el grito de una niña que gritaba mamá atrás de nosotros. Volteamos, no vimos nada y pues a todos les dio miedo y corrieron del susto. Eso fue lo que pasó en una de estas dos minas. ¿Y ese grito era aterrador, era de lamento, era de ayuda tal vez? Sí, era como si una niña pidiera ayuda a su mamá, como si algo le estuviera pasando. Pero le digo, pues estábamos solos, no había nada al fondo. Y entonces, pues sí, fue un grito que nos aterró. Y obviamente este grito al grupo que estaban ahí dentro de esta mina, tuvieron que correr, ya no supieron si estaba resbaloso o no el piso. No, finalmente ahí terminó el recorrido, ya todos se echaron a correr hasta la salida y pues ahí se acabó todo. Del miedo ya no quisieron estar más adentro. Bueno, y es que hay que recordar que cuando visitamos estas minas se sienten las presencias de los entes, y pudiéramos también decir que de uno que otro duende. Si me hace el favor, Carla, de acercarse un poco más, vamos a pedir permiso como siempre y ver si podemos apreciar algo al fondo. Se ve un rostro, parece de otro, es que no es un duende como tal. Aquí está el rostro, pero no es un duendecillo. Aquí. ¿Ya lo viste? Sí. Bueno, y ahí se ve el rostro.
y no es exactamente un duende, pudiéramos decir que es un gnomo. Y es que hay que recordar que aquí en las minas, bueno, pues este es su guarida, este es su hogar. Y acá al final pues también se ve otro rostro. Ahí donde estoy alumbrando, ahí se ve un rostro alargado. No tiene la forma como tan definida, pero ahí está el rostro. En sus pantallas obviamente lo van a poder apreciar con un poco más de calma, pero al final pareciera que hay alguien ahí. Se ve ahí una sombra y yo creo que sí nos retiramos porque la temperatura en esta parte empieza a descender, pero muy, 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 muy drásticamente. ¿Y qué esperabas? ¿Llegar al final del arco iris y encontrar el tesoro? Sorpresa, es otra realidad. Porque aquí no teníamos el arco iris y tampoco sabíamos dónde estaba el final. Pero sí sabíamos dónde estaba el final de esta mina, de este camino que pudiera ser tortuoso para ti o simplemente un camino lleno de aventuras. Pero quiero que me digas, ¿qué sentiste en ese momento al pensar que serías tú el protagonista? Utiliza el hashtag Leyendas por Contar para que ahí nos digas qué te gustó más, el relato, tal vez el momento en que estábamos a punto de salir corriendo, porque no supimos con qué nos estábamos enfrentando ahí. de Producciones presenta a Moderato en Orizaba.
que me digas que no, me pone triste y sentimental. Que a mi puerta llama. Sábado 19 de noviembre, Coliseo La Concordia, Orizaba, 9 de la noche. Ya lo veía. Boletos en ticketpoint.mx y al teléfono 272-226-6104. En Orizaba, en Hotel Gama y en Córdoba, en Restaurant La Lechuga. No te lo puedes perder. Estoy quemándome de amor. ¿Sabías que existen las tumbas subterráneas? Las conocidas necrópolis que hay en el mundo y que iniciaron en Egipto y que obviamente se fueron propagando a lo largo del tiempo en el mundo, en este planeta. Imagínate tú que en ese entonces la gente ponía a los muertos sus mejores prendas, su mejor ajuar acompañado de sus joyas más preciadas. Pero hay otras tumbas, como es en el caso de Colombia, donde los misterios son otros, porque al inicio estas tumbas habían sido construidas como refugios, sin saber que en ese lugar las personas se quedarían, sí, para siempre. Imagínate solamente estar en ese lugar esperando a que pase alguna catástrofe, pero has perdido el tiempo y repentinamente mueres y quedas atrapado en una de ellas. Así es. Y es por eso que este tipo de tumbas subterráneas se originan en alguna otra parte del mundo. ¿Estarías dispuesto a visitarlas? Acompáñame. Este panteón se inaugura aproximadamente en el año de 1813 en la caída del ejército huichapense. Una vez que muere ya José María de la Santísima Trinidad, alias el Chito Villagrán, y es colgada su cabeza en la zona del centro de Huichapan, ya se satura el panteón que estaba en ese tiempo, que actualmente se encontraba donde está el atrio parroquial, y a su papá, Julián Villagrán, ya le toca ser de los que inauguran este panteón. De hecho, estamos aquí enfrente de una de sus propiedades, que todavía sale a nombre de José María Villagrán, que es un párvulo. ¿Qué es un párvulo? Es el lugar donde fueron enterrados los niños menores de 12 años que murieron en esta guerra de independencia. De tener pues al menos un siglo, y bueno, pues hay que ver este tipo de tumbas que están aquí en el panteón, y que prácticamente estamos hablando de 3, 6, 9, 11, 12 tumbas, estaríamos hablando de 12 tumbas que son de la familia Villagrán. Es algo impresionante porque, bueno, pues es uno de los panteones más antiguos que tiene el estado de Hidalgo. Sí está un poco, sí, la cámara, como Carla García nos está apoyando en este momento, se ven efectivamente los féretros, son unos féretros muy pequeños, porque pareciera que no tienen tantos años de antigüedad, y algunas de las tumbas datan de 1968, 61. Imagínense ustedes de cuántos años ya estamos hablando. De verdad, esto está impresionante. Está Abundio Martínez, que es un compositor mexicano que compuso el himno nacional, el himno de la naval para lo que fue en Europa. No recuerdo bien el estado, pero
También de este lado de acá podemos encontrar bastantes más objetos Más símbolos masones, porque obviamente pues hay que recordar que en ese panteón es una de las partes o de lo que más puede abundar. Ahora vamos aquí a entrar a lo que son las tumbas subterráneas. Podemos ver que el camino es un tanto tenebroso, un tanto oscuro. Vemos que las escaleras son un tanto muy pequeñas y debemos de tener mucho cuidado porque sí, siento que aquí nos vamos. Sí, muchas gracias. Sí, porque siento que aquí en uno de tantos escalones que están tan pequeños, sí nos podemos resbalar. Sí. Gracias. Pues hay que tener mucho cuidado, por favor, porque gracias. 4, 5. Es un tanto, el ambiente es un tanto pesado porque son tumbas, no solamente porque daten de 1926, sino porque son personas que sufrieron demasiado, son personas que no han logrado toda atravesar esa línea tan frágil entre dimensiones, como siempre lo hemos mencionado, de las dimensiones de saber que ya no están vivos, de que permanecen en una dimensión que a ellos ya no les corresponde, pero que siguen aquí. Por el momento va a ser necesario que nos retiremos porque comienzan a no estar molestos, pero sí quieren ayuda, y en ocasiones pues no podemos dárselas, al menos no en este momento puedo dárselas porque quieren demasiadas respuestas que yo sinceramente se los comento, no puedo dárselas. Sí, en estos momentos saqué un rosario, como ustedes podrán ver. Sí necesito que me marquen un poco el mensaje que tengan estas personas. Si se sienten molestos, a alguno de ellos, como se los comentaba, alguno de ellos está molesto por algo, no sé qué es lo que esté sucediendo honestamente en el seno de sus familias y con alguno de sus ancestros, de sus sucesores, mejor dicho. ¿Sí? Y sí, como vemos, la cruz comienza a moverse un poco más. Carla, supongo que alcanza a percibir esta parte de cómo se empieza a mover más la cruz. Y no porque mi mano esté temblando, mi mano está firme. Aquí no hay viento. A pesar de ser tumbas subterráneas, se siente una cierta temperatura que también es agradable. Y si ustedes pueden percibir, también mi pulsera se está moviendo prácticamente al mismo ritmo de la cruz. Entonces no va a ser posible permanecer más porque vemos algunos rostros, pero pareciera ser que hay una fila completa de personas del fondo hacia afuera. Pareciera que es una fila completa de personas, como si estuvieran en algún tipo de peregrinación, en algún tipo de reunión, y puede ser una reunión familiar.
Ahora sí, vamos a entrar al verdadero corazón del cementerio de aquí, de Huichapan, Hidalgo. Aquí está más cómodo para bajar, pero está un poquito más tenebroso. Bueno, pues vamos a bajar y le vamos a pedir a Carla que nos auxilie un poco, aunque sea la mitad, porque sí es está un poco estrecho, sobre todo, unos 50 metros más o menos. Estas tumbas, la humedad, a pesar de la humedad, la temperatura pues no es desagradable, nuevamente lo reiteramos, pero se siente más calor. Lo extraño de todo es que se sienta más calor en estas tumbas subterráneas. Se siente una presión diferente, ¿no? También del clima. A pesar de que aquí está cerrado, siento yo una pequeña corriente de aire, pero no sé de dónde viene. Sí, efectivamente, también aquí hay muchas energías encontradas, pero no hay tanto dolor como en las anteriores. Y bueno, pues como lo pueden ustedes apreciar en la cámara, el Cristo sí tiene algún cierto de movimiento, pero es muy leve, muy ligero. Y si es en un comparativo, es muy distinto de la anterior tumba subterránea. Y en esta parte no solamente podemos apreciar los diseños de las capillas, de las criptas que hay aquí, sino también podemos apreciar ya otro tipo de energías y cómo empieza a descender la temperatura. Lo más curioso es eso, que empieza en esta parte a descender la temperatura. Y que estamos en el mismo lugar, pero la temperatura cambia. Tiene una variación al menos de unos 3 grados, ¿no? Sí. Adelante, esta es la capilla de los Rojo Gómez, así le conocen. De las primeras familias de aquí. Hay que recordarle a nuestro público de Leyendas por Contar, nosotros ya estuvimos en la Casa del Diezmo y efectivamente forma parte de la familia Rojo y aquí voy a solicitar el permiso que nos dejen entrar. Haremos un recorrido breve porque son personas que no les agrada mucho la presencia de los extraños. Entonces lo haremos un poco rápido. Si Carla me acompaña, de favor. Bueno, pues vemos la primera, que es del señor Fernando Lugo, la señora María de la Luz Lugo, Carmen Lugo de Herrera. También tenemos de este lado a Ricardo Fiorentino, María Concepción Rojo de Fiorentino, suponemos que es italiano, del licenciado Rojo Lugo, un exgobernador, también del señor Javier Rojo Gómez, y bueno, pues prácticamente todos ellos han tenido algún cargo político. También está la señora Isabel Lugo de Rojo Gómez. Aquí podemos apreciar algunas imágenes, algunas fotografías de quienes reposan sus restos. También bueno, pues que nos explique por favor un poco sobre estas tumbas, que obviamente tienen un diseño muy distinto y todas tienen una peculiaridad, es la cantera. Sí, evidentemente son otro tipo de estructura, de hecho se ve muchísimo más detallado en todos los aspectos. La mayoría de las capillas llega a tener también algún tipo de símbolo, de señalética, como en las puntas o en las orillas, e inclusive pues aquí pueden ver que no todas son iguales. Estas dos pues sí, pero inclusive la de aquí en medio pues tiene diferente y es un símbolo también, ¿no? Que es un ábaco al final, un triángulo.
y también es una de las capillas que simboliza más aquí esta zona. Y al final, efectivamente, vemos otro triángulo donde está el Cristo y pareciera que ahí se estaba asomando alguien. Hace un momento, cuando estábamos observando, pareciera que se estaba asomando alguien. De hecho, aquí, bueno, es un lugar importante porque hay unas señoritas que se le llamaban las señoritas Celas, unos personajes de aquí de Huichapan totalmente, que ellas también tienen como un tipo de cantinita, pero de las antiguas, y mucha gente pues los conocía porque fueron la primera tienda que hubo aquí en Huichapan. Entonces eran personas de bastante carácter, que no permitían ninguna falta de respeto, inclusive no dejaban entrar a niños en su tienda, porque era tienda y mitad como otro tipo para más grandes, y pues bueno, ellas vinieron a tener aquí su lugar para descanso. Y aquí, bueno, pues como verán ustedes, hemos recorrido parte de este panteón, que es un panteón inmenso y que no terminaríamos propiamente en una noche porque son demasiadas las tumbas y como lo mencionamos al inicio, pareciera que también aquí en el panteón hay división de clases. La clase de los ricos, de los no tan ricos y de las personas que desafortunadamente no pueden pagar para construir una capilla. Es correcto, y además si te diste cuenta durante el recorrido se sintió diferente la vibra y precisamente no por ser clasista, pero sí se siente diferente en la situación de los ricos, de los pobres y de los que de una necesidad extrema, ¿no? Así es. Y bueno, pues señores de Leyendas por Contar, si ustedes, como siempre lo hemos dicho, observan algo distinto a lo que dos pares de ojos pueden ver, obviamente siempre vamos a encontrar algo distinto. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales para que ahí nos dejen todos sus comentarios y díganos por favor a dónde más les gustaría ir, a qué otro estado quieren ustedes que vayamos, qué es lo que les gustaría que descubramos juntos, porque en cada programa de Leyendas por Contar encontramos algún fenómeno distinto. Hasta la próxima. Imagínate nada más que bajas a estas tumbas subterráneas y permaneces enfrente de una de ellas. Pero, ¿qué es lo que te encuentras? No solamente es la lápida donde aparece la descripción, sino también detalles un poco espeluznantes, porque ahí puedes encontrarte con sorpresas inimaginables, con sorpresas que te dejan paralizado. Así es, porque pareciera ser que la temperatura tendría que descender. Sin embargo, en algunas ocasiones se podía percibir cierta calidez, donde el termómetro no descendía, por el contrario, pareciera que estábamos en la superficie. Y en otras partes de esa misma tumba,
la temperatura comenzaba a descender. Das 3 pasos y la temperatura es distinta. Pareciera que estás en el Polo Norte y a la vez en algún otro lugar con verano. ¿Qué harías tú ahí? ¿Saldrías corriendo? ¿Harías algún tipo de invocación? ¿Pedirías alguna manifestación de quienes están ahí? De aquellas personas, de aquellos entes que están en espera de que alguien los visite, porque muchos de ellos fueron abandonados, dejaron de recibir visitas desde hace años. Y para ellos es una sorpresa que alguien de otra dimensión que no sea la de ellos esté cerca. Y en ese momento todos quieren hablar, todos hacen algún tipo de manifestación. Esto es lo que vivimos, lo que viví en estas tumbas subterráneas. Saber que hay un Cristo que es el que está ahí, resguardando y vigilando a cada una de estas personas, de estos cuerpos sin vida, pero que ahí permanece su alma. Ahora, cuéntame si te atreverías a ir a estas tumbas, localizadas en el Panteón Municipal de Huichapan, Pueblo Mágico, a unas 2 horas de distancia de la capital hidalguense, pero siempre utilizando el hashtag Leyendas por Contar, porque queremos saber si eres de nuestro equipo, de las personas atrevidas que no tienen miedo de estar en un lugar así, en un lugar espeluznante, pero a la vez que te invita a permanecer por más de 5 minutos. ¿Te atreves a hacerlo? Recuerda, utiliza el hashtag Leyendas por Contar. Y ante todo hay que agradecer al personal que nos abrió las puertas, este portón tan enorme de hierro forjado del Panteón, de este cementerio, de este camposanto que tiene más de 2 siglos abierto al público. Porque cada una de estas personas que trabaja ahí merece nuestro reconocimiento, porque no es fácil permanecer hasta altas horas de la noche y, ¿por qué no?, de la madrugada. De igual forma a nuestro guía, Emanuel Díaz, porque se dio a la tarea de relatarnos cada una de estas leyendas por contar, que obviamente espero que sean de tu agrado, porque para nosotros es tan importante que siempre nos digan y nos digas qué es lo que viste, algún detalle que a nosotros se nos pudo haber ido a simple vista, alguna imagen, algún ente, algún espíritu que haya estado cerca de mí. Ahora tú, cuéntame tu leyenda.